¿Qué tal, iglesia? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Gracias a aquellos que nos acompañan en línea. Y pues bueno, hoy cerramos nuestra serie llamada Cambio Total y hoy vamos a hablar acerca de la gracia. Quiero platicarte una anécdota que tuve hace muchos años ya hace varios años. Me siento viejo decir que hace muchos años, ¿no? Pero recuerdo que en aquellos entonces, era yo creo que principios del 2000, estaba trabajando para una organización que creaba contenido y construía conferencias de liderazgo para pastores y líderes en ciudades importantes en México. Estaba emprendiendo esa organización en nuestro país, en México en ese entonces, y recuerdo que en nuestro primer viaje íbamos a ir a la Ciudad de México. Entonces, me acuerdo claramente ese día, traíamos un montón de equipaje, traíamos mucho sobrecargo, traíamos un chorro de cosas porque traíamos materiales, libros, un montón de cosas, ¿no? Toda esa mañana nada más para allá al aeropuerto fue un desastre total. O sea, ahí estábamos jalando cosas, veníamos varias partes del equipo y en eso, así de la nada, Aeroméxico nos sienta y vamos a hacer check-in y todo, traemos todo esto, empiezan a pesar todo y la muchacha bien buena onda, dice la azafata, dice, oye, pues con todo el cargo, yo no sé qué traen aquí, digo, pero todas estas cosas que traen, más todas las personas que vienen, más los vuelos, ¿qué les parece si les hago un paquete y les hago upgrade nosotros? ¿Y eso qué significa? Bueno, es que simplemente por todo lo que están pagando, más descuentos, más cupones y eso, los puedo poner en primera clase. Y nosotros, no, ¿es en serio? Dijo, sí, era un vuelo en la mañana, no la creíamos. Y la muchacha hizo todos los cálculos y ¿qué creen, chicos? Traíamos un montón de cosas y nos ponen en Aeroméxico así primera clase. Cuando tú andas en el avión y ves a todos los que están en primera clase, ¿a poco no te caen gordos? Porque vas con tus cosas, ya dices, ya llegué y todo ese rollo, y todos los que están en primera clase ni te dan la cara. Todos como que, así, estos, ¿no? En aquel entonces, pues, o sea, era principios del 2000, pues nosotros nos creíamos, olvídate, ¿no? Entonces toda la bola, todo el gallinero que iba entrando, o sea, hoy estos nacos les tocó atrás, ¿verdad? Ya nosotros nos acomodamos bien a gusto, estábamos ahí sentaditos, ni sabíamos de qué onda. Yo venía con un amigo diciendo, oye, qué suerte, no manches, o sea, ¿cómo es posible? Pero bueno, estamos aquí, vamos a disfrutar. ¿Qué gusta de tomar, joven? Pues un cafecito, un jugo de naranja, claro que sí. Y dice, tenemos desayuno, ¿qué gusta desayunar el día de hoy? Todo incluye dentro de su vuelo. Comimos omelets, fruta picadita, o sea, nada de esas tortitas frías que antes te daban así en Aviaxa. ¿Te acuerdas de Aviaxa? Que eran unas tortas frías bien gachas, así aplastadas, con panecitos, unos cacahuates, unas palomitas. No, desayunamos como reyes. O sea, llegamos a la Ciudad de México como debería de ser, ¿verdad? Llegamos bien padre, aterrizamos, pero algo bien interesante en todo este vuelo que no nos parábamos de reír era que no podíamos creer, y éramos dos chicos y estábamos bien emocionados porque pues era nuestro primer vuelo en primera clase y no nos costó absolutamente nada, no fue algo adicional, algo que realmente yo creo que no merecíamos, porque cuando vas a trabajar y estás haciendo todas esas cosas, lo que menos piensas es lo que quieres es llegar, no quieres pensar en todas las otras comodidades. Y en ese caso, de una manera inmerecida, nos dieron este vuelo y la neta fue una gran experiencia poder estar ahí. Lástima que pues llegó COVID y ya no puedes desayunar a ese estilo, ¿verdad? Pero de todos modos, hay cuestiones en la vida, situaciones, que es a lo que quiero llegar, es que de una manera en la vida, de una manera inmerecida, a veces recibimos por favor de Dios y por gracia bendiciones que no merecemos. ¿A poco no? Podemos pensar en muchos momentos en nuestra vida donde cosas buenas pasan y simplemente es favor, es gracia, es bendiciones y lo abrazamos y diciendo, no nos merecemos esto en este momento, pero lo vamos a aprovechar y lo vamos a disfrutar en todo momento. Y yo creo que cerrando esta serie el día de hoy, queremos aterrizar en que al final del día, por encima de lo que sea que esté sucediendo, si tú crees en Cristo Jesús, crees en Dios, en sus promesas, por muy bien o mal que haya sido tu vida, quiero que entiendas que al final del día la gracia de Dios tiene la última palabra sobre tu vida. En esta serie que hemos visto de Jeremías podemos ver que el pueblo de Dios
pues andaba fracasando, ¿verdad? Andaba regándola. Pudimos ver desde el principio de Jeremías hasta este final, donde simplemente desobedecieron, abandonaron los buenos hábitos y adoptaron nuevos malos hábitos el pueblo de Dios. Ignoraron todas las señales, palabras que Dios le daba a través de Jeremías, y Dios los puso en este momento donde tuvo que reestructurar toda su vida gracias al imperio babilónico, que llegó y retomó todo lo que ellos tenían, y de esa manera estaban ya sufriendo, pasando en exilio, perdiendo todo lo que eran y reconstruyendo una nueva vida. Y Dios les dice que van a estar ahí por 70 años, que el proceso va a ser largo, va a tardar, pero ahí es donde queremos aterrizar, porque hay algo muy importante del por qué este pueblo de Dios está pasando por esta situación en este momento de la historia. Lo vamos a encontrar en Jeremías 2:13. Dices, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron estos cuates? Aquí lo dice muy fácilmente. Dice, pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua de vida, y acabado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Estas personas simplemente no pudieron retener lo que Dios les había otorgado. Por encima de eso, abandonaron todos sus mandamientos. Y estas dos cosas dañó y realmente afectó mucho el corazón de Dios, porque Dios ya había hecho tantas cosas buenas en su pueblo, los había sacado de tantos momentos difíciles, se había mostrado todo su poder en diferentes momentos de la historia. Lo podemos leer a través de todo el Antiguo Testamento, de cómo Dios continuamente no pierde la fe y sigue rescatando a su pueblo. Pero por alguna extraña razón, como seres humanos, cuando todo está bien y sabemos que alguien nos protege, pues nos vale churro la vida, ¿no? Es como ese mocosillo de la cuadra que lo tiene todo y que está bien, y llega con su bicicleta bien perrona, ¿no? Y dice, a mí me vale, yo voy a hacer todo el desastre que sea, soy bien berrinchudo, mi papá va a venir y va a arreglar el problema, ¿no? Es como, todo está bien, vamos a vivir como sea. Empezaron a olvidarse todos sus mandamientos y empezaron a hacer su propia vida. Dios les manda mensajes, agarren la onda, y simplemente abandonaron la presencia de Dios, abandonaron estar con Él, abandonaron su fuente de vida y empezaron a adoptar nuevas cosas. Aún así, Dios anhela que puedan recapacitar, que puedan cambiar, que puedan regresar a tener esta nueva relación, y que esta redención que tenían con Dios pueda regresar en este camino. Los israelitas están ahí en ese proceso de 70 años. Hay muchos cambios en sus vidas, están adaptando las circunstancias. Y la semana pasada vimos el penúltimo tema, y lo compartió un gran amigo mío, se llama Marco Quiñones, y él habló acerca de lo que se trata de ser obedientes, de cómo la obediencia nos lleva a grandes cosas y a grandes experiencias. En este lapso, yo creo que la obediencia junto con el arrepentimiento es donde experimentamos la gracia total de Dios. Para tú poder experimentar la gracia de Dios, tenemos que empezar con obedecer, tenemos que empezar con el arrepentimiento, y eso va a desembocar en obtener esta gracia inmerecida de Dios y obtener también su favor en todo momento y en toda circunstancia. Vámonos a Jeremías 52, 31 al 34, y vamos a concluir este capítulo con esta porción bíblica. Y dice así, esta es la liberación del rey Joaquín, y dice, en el día 27 del mes duodécimo, que es el mes 12 del año 37, el exilio de Joaquín, del rey de Judá, dice, Evil Merodac, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, indultó a Joaquín y lo sacó de la cárcel y lo trató amablemente y le dio una posición más alta que le da a otros reyes que estaban con él en Babilonia. Joaquín dejó su ropa de prisionero y por el resto de su vida comió a la mesa del rey. Además, durante toda su vida y hasta el día de la muerte, Joaquín gozó de una pensión diaria que le proveía el rey de Babilonia. Joaquín era este rey que a una edad muy temprana, él estaba ejerciendo como rey, pero cuando los babilonios toman todo esto, él entra a ser un preso dentro del reinado babilónico. Entonces el reino de Dios, todo estaba ahí, no el reino de Dios, perdón, sino el reinado del rey babilónico absorbió por completamente a Judá, absorbió por completamente a los israelitas, y entonces ya estaban en Babilonia, y pues por ende el rey estaba encarcelado. Este era un chico de 18 años, era una persona con mucha experiencia, era una persona que de hecho pasó 37 años en cárcel.
al final del día. Él estuvo ahí por mucho tiempo hasta su muerte, pero por alguna razón el rey babilónico tuvo esta gracia y este favor con ese rey. Y en ese momento es donde empiezas a ver la gracia a operar de una manera diferente. Cuando él tenía que estar encarcelado, él fue sacado y tuvo una vida digna hasta el final de sus días. Y desafortunadamente en el capítulo es donde termina por completo la historia de Jeremías. Y tú dices, ¿es neta? ¿Así se acaba? Y toda la demás gente y todo el sufrimiento y todo, ¿dónde quedaron el pueblo de Dios? ¿Qué sucedió, no? Y es como toda serie, ¿no? O sea, toda serie que uno ve que le parte el corazón o realmente te gana el alma, siempre te vas a quejar de que el final estuvo bien gacho, ¿a poco no? No importa la serie que sea, nunca nos gusta el final. Siempre pensamos que el final no tiene lo que debería de tener. Todos tenemos una gran opinión y esto parece ser así. Pero lo que sí podemos notar es que en el libro de Jeremías quizás no tiene un final feliz, pero tiene un final esperanzador. Y voy a ir más a detalle en cómo termina la historia de Jeremías. No termina en su libro, termina en otros 2 libros. El hecho de que cuando Joaquín es liberado de prisión y se le da un asiento en la mesa del rey, podemos ver un poco de esperanza de que las cosas ya van cambiando. Algo que Dios dice claramente es que este proceso va a durar 70 años y el proceso es largo, van a caminar por muchas situaciones y las promesas de Dios siempre llegan justo en el momento correcto y también su palabra llega justo cuando debe de suceder. Esta es la gracia que es la que recibió el rey Joaquín en ese momento y esta es la gracia que está disponible también hoy para todos nosotros a través de Cristo Jesús. Recuerden que cuando Dios le dio la palabra al pueblo de Dios a través de Jeremías, Dios les hablaba de este libertador, de este nuevo comienzo, de esta reestructura mental, de que iba a escribir su palabra en su corazón, que no nada más iba a estar escrita en las tablas, pero iba a estar impregnada en cada uno de la vida de los creyentes. Cuando ellos se sintieron esta esperanza y dijo, Dios viene pronto, realmente lo que Dios estaba hablando no era una palabra para una resolución para ellos, pero era una palabra que iba a impactar a todo el mundo en el futuro, una profecía que se iba a cumplir a través de Jesús. Cuando vemos que el rey Joaquín tiene este favor con el rey, este favor inmerecido, es como esta parte esperanzadora de que a lo mejor las cosas poco a poco van a ir cambiando y sí cambian eventualmente. Jesús ya ha venido, su gracia ya llegó, nosotros podemos experimentar de esa profecía que pasó por cientos de años y que nosotros hoy en día podemos vivirlo en vida propia. Antes de continuar, quiero hablarte acerca también de qué significa de esta gracia, porque esta gracia que nosotros ya tenemos disponible era la gracia que tenían que experimentar el pueblo de Dios en el tiempo de Jeremías, miles de años atrás de nuestra vida. Y hay muchas maneras de definir la gracia, hay muchas formas, pero la definición de la gracia, o la más común, es que es la gracia, es este amor inmerecido que recibimos por parte de Dios. Es algo que no nos merecemos, pero que lo recibimos, lo experimentamos, lo vivimos, lo tomamos, no porque sea algo que yo me merezco por mérito, sino es algo que Dios extiende a sus hijos por amor incondicional. La gracia es este amor radical, esta gracia radical que por encima de cualquier cosa, por encima de nuestros pecados, por encima de nuestros errores, por encima de nuestras malas decisiones, por encima de la vida que hayamos tenido antes, cuando experimentamos su gracia y abrimos nuestros brazos y la recibimos, es ese sentir de decir, no la merezco, pero la voy a disfrutar. ¿Me explico? No merezco esto, pero es igual como te estoy diciendo. Si el día de mañana te dan un boleto de avión y te lo cambian y te ponen en estar en primera fila, no estás hasta mero enfrente, estás en primera clase, ¿tú qué vas a decir? No merezco el asiento. No soy merecedor. ¿Verdad? Compré el boleto en marzo en Volaris, no soy merecedor. No, claro que sí. O sea, claro que vas a decir, claro que me lo merezco, ¿no? En ese momento en el que sabes que tienes algo disponible, te vas a portar como alguien de primera clase, ¿a poco no? Porque vas a decir, claro, sí, soy yo, ese es mi nombre, claro que voy a recibir lo que no merezco. De la misma manera, Dios quiere que recibamos su amor, simplemente que siempre estamos resistentes a que algo no queremos que cambie, porque aún y aunque las cosas vayan mal en nuestra vida, queremos seguir con este orgullo de decir que todo está bien.
Queremos seguir diciendo, no, es que no quiero que Dios se meta en esta área de mi vida, no quiero soltarlo, quiero seguir disfrutando, aunque yo sé que afecta a todas estas áreas de mi vida, pero quiero seguir haciendo esto que yo sé que está mal, pero que de todos modos me brinda un cierto nivel de placer. O yo simplemente no quiero cambiar, o simplemente no quiero hacer estas cosas. Yo sé que Dios está ahí y de repente como que medio lo veo el domingo cuando estoy en la iglesia, o medio lo conozco cuando estoy en un grupo, medio lo leo cuando estoy en la palabra de Dios. Y aún en cuanto yo estoy huyendo de su presencia, huyendo de Dios, pareciera que cuando abro Instagram lo primero que veo es alguien hablando acerca de un versículo cristiano. ¿A poco no? Pero es como esa constante lucha de ser resistentes a su gracia, cuando su gracia, lo que tanto esperaba el pueblo de Dios en Jeremías, es lo que tú ya tienes hoy en día. Está disponible para todos nosotros. Esa es la gracia inmerecida. Jesús es quien creó el modelo de la gracia en la humanidad para que tú y yo podamos experimentarlo y vivirlo en carne propia y saber de qué significa. Fíjate nada más. Jesús eligió a Mateo. ¿Y Mateo quién era? Mateo era un recaudador de impuestos, era un ratero, porque él, a pesar de también recaudar impuestos, le robaba a gente su dinero, le cobraba comisiones, le cobraba aquí y allá. Él se enriqueció con la gente a expensas de sus impuestos, presionaba a las personas. Sin embargo, Jesús lo transformó a través de su corazón y formó parte de este grupo de discípulos que vivieron en carne propia quién era Dios. Y puedes decir, ¿cómo es eso posible? Ese era su equipo, imagínate. No nada más eso, Jesús eligió a María Magdalena. ¿Quién era María Magdalena? Una mujer que estaba endemoniada, tenía 7 demonios. 7 demonios. Y a pesar de eso, María Magdalena fue la testigo número 1 de saber cuando Jesús había ya resucitado. Jesús usó a su vida, la restauró, le dio una nueva identidad, le dio un nuevo comienzo, le dio su gracia y su amor, y aparte fue la persona en comunicar las buenas nuevas de que Cristo había resucitado. ¿Cómo es eso posible? Jesús eligió a Pablo. Pablo, este cuate era un asesino. Él perseguía a cristianos. Él estaba en su onda, estaba persistente. Era una persona que corría y asesinaba. Sin embargo, Pablo tuvo un encuentro con Cristo Jesús. Ni siquiera lo conoció en persona. Pablo, él lo conoció en espíritu, en esencia. Dios se le presentó, Jesús se le presentó y su vida fue transformada por completo desde adentro hacia afuera. Este cuate terminó escribiendo casi más de la mitad del Nuevo Testamento. Aparte estuvo nutriendo a las iglesias que se iban plantando. Si no fuera Pablo, créeme, no pudiéramos ver el movimiento de la iglesia el día de hoy como se escucha. Sin embargo, puedes decir, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible que Dios pueda usar a una persona tan pecadora para hacer cosas bien grandes? Y esa es la cuestión del cristianismo, que a veces es un problema del corazón, porque estamos juzgando a las personas por sus defectos, por sus marcas, por sus etiquetas y todas estas cosas. Entre más el enemigo de tu alma tenga más permiso de hablar aquellas cosas que oscurecen tu luz, más permiso le vas a dar a él de que controle el futuro brillante que Dios tiene para tu vida. Es esa gracia de la cual estamos resistiendo constantemente. Cuando tú te das cuenta del valor que tienes en Cristo Jesús y de la gracia inmerecida que podemos disfrutar, y que sabes que eso está disponible y que lo que más quiere y anhela es que tu vida brille, que puedas ser un lugar donde puedas traer luz, donde hay oscuridad, que puedas ver sus bendiciones, su favor, que se abran puertas donde todo el mundo piensa que se van a cerrar, donde puedas ver favor con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, en tu trabajo, que empiezas a ver, tú dices, ¿cómo estas cosas funcionan? ¿Cómo opera el reino de Dios? Bueno, simplemente disfruta de su gracia inmerecida. Acéptalo, disfrútalo. Lo tenemos disponible. Romanos 3:23 dice, pues todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Nadie la puede alcanzar. Tú y yo sabemos, nadie puede ser perfecto, nadie va a dejar de pecar, todos la vamos a regar todo el tiempo y Dios ya sabe eso. Pero Dios mismo, enviando a su Hijo, Él mismo se sacrifica a enviar
el acto de generosidad más grande que el mundo recibió, para que tú y yo podamos recibir perdón de nuestros pecados, experimentar un arrepentimiento en nuestro momento más vulnerable con Dios y que así podamos disfrutar de esta gracia inmerecida que Dios tiene para este mundo y del cual Dios ya venía profetizando desde el principio de los tiempos hasta hoy en día. Todavía el Nuevo Testamento no se acaba de escribir, nosotros somos parte de eso. El final no ha terminado, pero Dios viene por su iglesia. Dios viene por sus creyentes. Dios viene a otorgarnos inmerecidamente para nosotros la vida eterna por encima de nuestros pecados. Y el único secreto aquí está en dos cosas: arrepentimiento total de nuestros pecados y total devoción a quien merece toda nuestra gloria y honra. Las dos cosas. Pero es bien complicado. Pareciera que fue el examen más difícil que hay que hacer en nuestra vida. Pero la gracia de Dios es ese amor inmerecido. La misericordia de Dios ofrece a la humanidad a través de Cristo Jesús. Es el favor divino que no podemos negar y que podemos disfrutar el día de hoy, no por nuestros propios méritos, sino por esta actitud de corazón de poder rendir completamente nuestra vida a Él para entonces recibir su gracia inmerecida. Romanos 3:24 dice: sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. La obra está hecha. Entonces, hay tres cosas que nos van a poder ayudar a comprender la gracia de Dios a través del libro de Jeremías, ahora que lo concluimos, y a través de Jesús. Lo primero que yo creo que tenemos que aceptar y entender es que nuestras acciones también importan, chicos. Nuestras decisiones importan muchísimo. La caída de Jerusalén fue una consecuencia directa de la persistente desobediencia del pueblo de Dios hacia sus mandamientos. Ahí sacaron factura. Y esa factura que tú sacas aquí en esta tierra, desafortunadamente, el mismo mundo y la vida te la cobra. Cualquiera de nuestras decisiones que tomemos el día de hoy tienen una consecuencia positiva o tienen también una consecuencia negativa. Y la santidad y la justicia de Dios también no es removida para ahí. Es una decisión también, es el libre albedrío que tenemos, pero hay situaciones que debemos de tratar de evitar. Y aquí es donde está el rollo, porque cuando hablamos de gracia o predicamos mucho de gracia, que todo está bien, Dios ya te perdonó, pareciera como que te dan esta oportunidad de libertinaje. Pues ¿qué tengo que hacer entonces? No, nada, ¿verdad? Dios me ama así como soy, pues voy a seguir siendo quien yo sea. Pero realmente la gracia no funciona así, ni el favor de Dios tampoco. No se trata de que nada más puedes vivir tu vida como quieras, pero lo que se trata es que para poder experimentar el favor y la gracia de Dios, tenemos que experimentar y vivir un constante arrepentimiento con nuestro Dios de nuestros pecados y también una devoción constante en nuestra vida. Porque no podemos nada más simplemente vivir como queremos vivir, porque de todos modos, cada decisión que tú y yo cometamos va a tener una consecuencia y tenemos que pagar por esa consecuencia muchas veces. A veces Dios y el favor de Dios inmerecido se interponen en situaciones donde gracias a Dios la libramos y salimos adelante, ¿no? Pero el arrepentimiento y la devoción con nuestro Dios constante en nuestra vida a través de lo que el Evangelio de Dios nos está hablando, tiene que ser una prioridad en nuestra vida. Esto es un recordatorio sobre que nuestras acciones tienen consecuencias y que Dios y su justicia no pueden ser pasados por alto por el pecado. Es bien importante saber que el pecado debe de ser tratado siempre a través del arrepentimiento. Y para eso tenemos a Jesús, tenemos la cruz, tenemos la santidad, tenemos su justicia, tenemos su palabra, tenemos el amor y la gracia, una comunidad, una iglesia, momentos de fe, momentos de adoración, momentos de oración, momentos de pasar tiempo con Dios, que está disponible 24/7 para cada uno de nosotros. Está disponible, pero tenemos que ir por eso. Tenemos que vivir esta vida de constante arrepentimiento, porque toda situación, aún y aunque la hayamos regado en la vida, por nuestro arrepentimiento a Dios, todo siempre termina obrando para bien. Y todo siempre termina obrando para darle la gloria y la honra a Él. Aprendemos de toda situación.
Pero la vida está llena de cosas, ¿no? Está llena de situaciones. Todo obra para bien usando la actitud correcta. Y créemelo, yo he estado en situaciones donde no debería de estar. Y yo estoy en problemas donde no debería estar en ningún problema. Y dices, ¿por qué me metí aquí? Bueno, a lo mejor fue una decisión que yo mismo tomé y que me puso en esta situación. Y cuando ya estamos en esas situaciones que son inesperadas, pues simplemente dices, Dios, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Verdad? Porque de todos modos va a haber consecuencias y de todos modos va a haber problemas en la vida. Me acuerdo bien, yo no sé si tiene sentido que cuente esto, pero lo voy a contar de todos modos porque dije, bueno, se me ocurrió ahorita, ¿verdad? Me acuerdo que estaba en la secundaria y me acuerdo que en ese entonces se usaba mucho eso, creo que estaba en primero secundaria, no me acuerdo. ¿Hay alguien aquí de la 6, de la secundaria 6? Ignacio Zaragoza, ¿no? Gracias, sí, hay como, sí, hay 2 personas. No voy a decir nada porque si no, no se crea. Capaz, ¿verdad? Que estábamos ahí en el mismo salón de clases. Yo me acuerdo que en ese entonces, ¿tú te acuerdas de esto? Siempre estaba esta onda de que todo el mundo te pedía un peso. ¿A poco no? ¿Ey, no tienes un peso? O sea, todo el mundo te debía dinero porque todos los días te pedían pesos, ¿no? Y había una amiga del salón que neta se pasaba de lanza. Todos los días nos pedía un peso. A todos, ¿no? Y entonces ese día yo voy caminando, suena la campana, vamos del receso al salón, yo venía platicando con un amigo y llega otra vez esta amiga y me dice, hey Richard, préstame un peso. Y yo traigo las bolsas llenas de dinero y le digo, no traigo. Y suenan todas y me dice, ¿qué sangrón eres? Y estoy escuchando, no, tú siempre me pides, claro que nunca me vas a pagar. ¿Cuándo me vas a pagar el peso que te estoy prestando? Me dices, préstame un peso, nunca me lo vas a dar. Todos los días pides un peso. No, estás loca. Yo, no, ándale, por favor. Y está dando lata y lata. No, ya cállate, le digo, mira, ya hay que entrar porque ya viene el profe Capulina. Y ¿tú sabes quién es Capulina? ¿Sí sabes? ¿Te acuerdas? Bueno, no se llamaba Capulina, pero haz de cuenta que era Capulina. O sea, tenía todas las facciones de Capulina. Y entonces voltea y dice, vas a ver, porque no me prestaste ese peso, le voy a ir a decir al profe. Dije, por favor, ¿quién le va a decir Capulina? O sea, nada que ver, ¿no? Yo me siento, el salón es un desastre, el profe Capulina no tenía control del salón, o sea, y nosotros tampoco. Entonces era un desastre en el salón, todo el mundo gritando, todo el mundo se le fue allá a su escritorio. Y entonces, en medio de todo el desastre, simplemente esta chica grita, porque tiene una voz bien fuerte, ¡profe! Quiero decirle una cosa. El Richard le dice Capulina. Yo no sé, o sea, yo creo que ahí descubrí qué significa que se te baja el azúcar y la sangre y todo, ¿no? O sea, yo que quedé morado y dije, no puede ser que esté haciendo esto. Pero es el profe Capulina, no va a pasar nada, ¿no? Yo pienso que ya se lo habían dicho antes, ¿verdad? O sea, y el profe se ardió tanto que se paró el mesabanco y me dice, Valadez, se me va la dirección ahorita, ¿no? Y me grita y ahí voy a la dirección. Me dije, no manches. Dije, ya caminé aquí, me van a correr o no sé qué, o sea, sí. Y ya me preguntaron, ¿qué pasó pues? ¿Qué hiciste, Ricardo? No, bueno, ya le expliqué. Richard, le hubieras prestado el peso, hombre. Le digo, es que usted no sabe, no sé qué. No, pues es que para qué estás, mira, por tu culpa ya estás aquí. O sea, no hay, y bueno, me mandaron a la dirección, le hablaron a mis papás y fue un desastre. Me pusieron a limpiar los salones de todas las mañanas, tenía que llegar una hora antes, me tocaba trapear los salones, ¿no? Y cada vez que trapeaba me daba cuenta de qué tan caro me salió ese peso, o sea, ¿verdad? O sea, ahí estoy trapeando salones. Y ya el último día ya no fui porque era el viaje de Six Flags y pues ya no fui a limpiar nada, ¿no? Pero moraleja, chicos, cuando te pidan un peso, préstalo, ¿verdad? Aprendí a trapear, nunca había trapeado en mi vida, así que cuando te pidan un peso, préstalo, ¿no? Pero aún así, o sea, pidiendo perdón y todo, hubo castigo y hubo factura y hubo mucho que hacer, ¿no? Y la vida está llena de situaciones así, cada vez que hay una circunstancia, nuestra tendencia es victimizarnos de la situación, que no tenemos la culpa, ¿verdad? Que no hicimos eso, no fue de esta manera. Y cuando te pones a analizar, empiezas a escudriñar que sí, hay algo que hubo mal en nosotros, hay algo mal que tuvimos un problema, hay algo que hicimos, ¿no? Que tiene una consecuencia y a veces esas consecuencias Dios nos permite experimentar el proceso porque esa es la única forma en que tú y yo vamos a recapacitar para llegar al cambio en medio del proceso.
¿Sí me entiendes? Entonces, todavía yo estoy en proceso. Le volví a decir Capulina hoy. Ya pasaron varios años. Pero el pueblo de Dios estaba en un proceso de 70 años, ¿no? Y era un proceso largo. Y era uno de cambiar y de procesar. Y sabes, yo no sé en qué proceso te encuentras tú, pero es bien importante que identifiques en dónde te encuentras hoy y qué puedes aprender. Porque ya estamos en el proceso. Y lo que más anhelamos es que Dios cambie todo de una manera mágica. Pero a veces las cosas no operan de esa manera. Entonces lo que mejor podemos hacer tú y yo es decir, Dios, ¿qué me puedes enseñar en medio del proceso? ¿Qué necesito cambiar en medio del proceso? En vez de decir, ¿qué es lo que otros tienen que cambiar en medio del proceso? Y eso nos va a ayudar a darnos perspectiva y también darle espacio a Dios a que pueda hablar en nuestra vida. Cuando estés orando, haz una pausa. Deja de hablar, deja de quejarte, deja de decir tantas cosas, deja de repetir lo mismo que dices todos los días. Haz una pausa y nada más quédate. Señor, ¿qué tengo que aprender? Y escúchate, siéntete. Empieza a pensar, empieza a darle espacio a Dios. Y va a empezar, Espíritu Santo, revélame. Y el Espíritu Santo va a empezar, créemelo, si tú lo haces de corazón, el Espíritu Santo va a revelarte qué es eso que hay que cambiar. Y cuando lo identificas, ya no te vas a enojar igual que cuando te lo dice tu cónyuge, ¿no? O te lo dice la comadre, o te lo dice tu mamá o tu papá, o te lo dice tu amigo, o te lo dicen las personas que menos quieres. Vas a entrar en un momento donde vas a decir, sí, cierto. Y bueno, emprende el camino. Porque siempre tenemos que cambiar. Eso el Espíritu Santo trata de trabajar también en nuestra humildad. 1 Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. La gracia inmerecida no se trata de tus méritos y de qué tan bien vives tu vida. Se trata de que lo recibimos porque no lo merecemos, pero por encima de lo que no merecíamos, Dios nos está otorgando todo su amor, todo su perdón y todo su favor en toda situación. Rick Warren dijo esto: lo que me da más esperanza cada día es la gracia de Dios. Saber que su gracia me dará la fuerza para enfrentar lo que venga y saber que nada es una sorpresa para Dios. Cuando vemos a Dios en esa perspectiva, lo vemos más grande que cualquiera de nosotros mismos. Cuando volteamos esta perspectiva, creemos que tenemos mejor conocimiento de las cosas y que Dios simplemente es el salvavidas que viene a poner una etiqueta o resolver un problemita que estamos enfrentando. Estamos otorgando por completo todo el poder a Dios. ¿Cómo estamos orando el día de hoy? ¿Cómo estamos procesando nuestras circunstancias? ¿Y cómo estamos disfrutando de su gracia? Número 2, la promesa de Dios. Las promesas de Dios son verdaderas, siempre son verdaderas. A lo largo de Jeremías vemos que Dios da sus promesas, contesta oraciones, está diciéndoles hacia dónde van. La gente simplemente no hace caso, pero Dios siempre cumple sus promesas en el momento correcto. A lo largo de Jeremías podemos ver eso. Dios le dijo a Judá que sería cautiva por Babilonia y sucedió. Dios también le dijo que iban a estar cautivos por 70 años y también pasó eso. Y luego vemos esa promesa cumplida a través de Jeremías. Quizás no la vemos que empieza, pero no terminamos el libro de Jeremías y no termina. Y dices, ¿qué pasó aquí? Tú leíste de principio a fin, quizás Jeremías, y luego el final, ¿qué onda? Porque el versículo termina bien raro. O sea, a mí ¿qué me importa Joaquín, verdad? Es el rey. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Bueno, podemos ver que en Esdras y en Nehemías vemos que ese lapso termina. Y que todo se restaura y que todo se cambia y que los 70 años se cumplen y que Dios devuelva a su pueblo al lugar que era de ellos. Dios le restaura todo esto al pueblo de Dios, les cumple sus promesas. Fue un tiempo largo, pero era necesario poder reconstruir toda una nación. Sus promesas son una realidad y la realidad para nosotros hoy en día es igual. Porque Dios nos ha dado promesas en su palabra, Dios nos ha dado palabra a cada uno de nosotros, Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Pero a veces nuestra misma manera de pensar es aplazar esa promesa, porque no queremos dejar de cambiar lo que tenemos que cambiar. Entonces, ¿para qué sigues esperando? ¿Por qué no empieza con pequeñas cosas? Empieza a cambiar desde pequeños pasos que te lleven a grandes logros. Abrazar la gracia de Dios hoy significa que también puedes reconocer
tus pecados y tu pasado y le estás abriendo la puerta a ese futuro brillante que Dios tiene para todos nosotros. 2 Corintios 1:20 dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí, y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. ¿Cuántos dicen amén a esto? Eso es lo que significa. Entonces, la pregunta capciosa para todos ustedes el día de hoy, ¿cuáles son algunas de las promesas que Dios ha puesto en ti, que Dios te ha dado y que tal vez no han llegado? O que sientes que has tropezado y que no has logrado llegar ahí. ¿Qué son esas promesas, esas cosas que se siguen estirando y que no llegan? ¿Qué son esas oraciones que no han sido contestadas? ¿Qué es ese desánimo que está provocando esa falta de paciencia? ¿Qué es eso que Dios está listo para otorgarte y que a lo mejor tienes que hacer un cambio primeramente interno en tu vida? Dios no estaba buscando que los cambios del pueblo de Dios fueran a través de Joaquín, porque eso ya ni estaba funcionando tampoco. Los cambios no llegan a través de nada más un rey local. Los cambios empiezan a través de la transformación de los corazones de cada una de las personas. Y eso es lo que Dios quería hacer. Hay muchos momentos de la vida donde podemos experimentar estas cosas. Entonces, por último, y con eso quiero cerrar, es que la gracia al final del día y a pesar de todas las cosas tiene la última palabra. La gracia de Dios tiene la última palabra. La liberación de Joaquín después de 37 años, estar en prisión, simboliza que hay gracia y hay favor, que Dios está dando a Joaquín en ese proceso. Y nos recuerda que Dios no ha olvidado a su pueblo también. Nos recuerda que si el rey Joaquín, que estaba en la cárcel, Dios le da favor y lo pone, más bien le da favor con el rey babilónico y lo pone en lugares de honra y le da su pensión y le quita su ropa y empieza a crecer. Quiere decir que él como rey también, que a pesar de que está bajo el régimen babilónico, también había cosas que afectaban de una manera positiva al pueblo de Dios en su proceso mientras estaban en esos 70 años. Dios da favor y gracia, pero tiene que haber un arrepentimiento y una continua devoción y transformación de nuestra alma. Y Dios nos recuerda también que si fue difícil para estos chicos, para que para nosotros fuera más fácil poder experimentar su gracia. Yo te quiero decir una cosa. Dios no ha terminado contigo. No importa la edad que tengas, no importa qué tan joven seas o qué tan viejo seas, o qué tan chavorruco seas, o qué tan menso seas, o terco seas. Dios no ha terminado con nosotros. Dios no ha terminado contigo. Mientras tú estés en vida, respirando todos los días, Dios no ha terminado contigo. Y tenemos que creerlo así. Tenemos que experimentarlo así. Tenemos que abrazarlo de esa manera. Dios no ha terminado con nosotros. Pero ¿qué nos dice nuestra propia mente? Que mi pasado va a impedir que tenga esa vida que Dios promete. Que mis errores son mucho más grandes para poder recibir su perdón, y que mis padres tenían todo el tiempo la razón, que no iba a lograr lo que tenía que lograr y que los deshonré toda mi vida. Y también tu mente puede decir que tu miedo y tu ansiedad van a arruinar siempre tu futuro, y que las circunstancias de la vida que son inesperadas van a seguir consumiendo tu vida, y que los problemas y la depresión y las circunstancias y la persona con la que estás y las relaciones que tienes y las amistades y el trabajo en el que te encuentras y todas estas cosas que son dentro del hábito normal van a ser el tapón para tú poder experimentar el favor de Dios en tu vida. Y eso te lo puedes repetir toda tu vida. Romanos 8:1 dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en ¿quién? Otra vez, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que en conclusión, ¿qué áreas de tu vida tienes que rendir a Dios para que empiece a transformar tu vida? ¿Qué temores, qué situaciones, qué circunstancias, qué errores, qué pecados, qué malos hábitos, qué malas actitudes, qué malas amistades? ¿Qué es eso que tienes que entregar? Porque necesitamos rendir esto para que Dios pueda obrar a través de ti. Y en tu vida, a veces estamos también incluso presionados porque queremos lograr algo y queremos que Dios haga algo a través de nuestra vida, pero realmente Dios está más interesado en hacer algo en tu vida primero.
Y cuando permites que Dios haga algo en tu vida primero, entonces podemos ver florecer todos los demás que estamos a tu alrededor, de cómo Dios bendice la vida de los demás a través de tu vida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? Entonces, Jeremías 1:10 dice, mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y para plantar. Si necesitabas una palabra de afirmación para poder hacer esto, quiero decirte una cosa, este es el versículo para tu vida. Dios está diciendo, yo te estoy dando autoridad sobre naciones, sobre reinos, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y para plantar, para empezar de nuevo. Ahí donde te encuentras, donde sea que estés, Dios quiere usar tu mejor versión y tu máximo potencial para que puedas experimentar su gracia. Entonces, ¿por qué no juntos hacemos una oración colectiva? Ponte de pie donde estás. Vamos a juntos orar, vamos a repetir estas palabras, porque el arrepentimiento no nada más sucede de una manera singular, pero también sucede de una manera plural junto con toda la iglesia. ¿Por qué? Porque todos nos estamos posicionando en el mismo lugar. Todos somos pecadores y hay muchas cosas que hay que cambiar. Entonces, ¿por qué no damos ese primer paso juntos como iglesia? Repite conmigo y cierra tus ojos ahí donde están. Di, Dios misericordioso, gracias por tu perdón. Gracias por no abandonarnos a pesar de nuestros errores. Gracias por extender tu mano para traernos de vuelta a casa. Ayúdame a sentir convicción por el pecado y aceptar tu gracia sin vergüenza. Gracias por el amor que has derramado sobre mí y sobre todos tus hijos. Ayúdame a vivir de ese amor, de esa gracia hoy. En el nombre de Jesús, juntos decimos amén. Amén. Demos ese primer paso.